demostrar tu gracia tierna, debe cada corazón, tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar, almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Esta noche, apreciados hermanos, es un gusto poder saludar a cada uno de ustedes en sus hogares y el permitirnos que podamos reunirnos para tener un culto de oración y del estudio de la palabra de Dios. Gracias a cada uno de ustedes por permanecer fieles al llamado de nuestro Dios, fieles a la convocación que les hacen y poderse reunir junto con sus familias. Rogamos que el poder del Espíritu Santo pueda ser con cada uno de ustedes. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Gracias, querido Padre, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te rogamos que sea tu Espíritu quien nos hable al entendimiento, quien nos inspire a ser mejores cada día para la gloria de tu nombre y para bendición de los demás. Ponemos este culto en tus manos y rogamos tenga tu aprobación. En Cristo Jesús. Amén. Después de tanto buscar y pensar de qué cosa hablaría con ustedes esta noche, hemos decidido hablar de que somos escogidos para buenas obras. Y qué importante es tener esto en cuenta, porque de pronto andamos muchos por el mundo que no sabemos para qué estamos aquí, para qué nos ha traído Dios. Esto es muy típico en los adolescentes, pero conforme uno va cobrando más edad, debemos de tener claro y definido para qué estamos aquí en esta tierra. No saberlo traerá confusión y nos podemos meter en muchos problemas por no tener clara la voluntad de Dios para nuestras vidas. Sea lo que sea que estemos pasando y que hayamos vivido, yo quiero que recuerdes, tú y yo hemos sido escogidos para buenas obras. ¿Y por qué les digo esto? Porque vivimos en un tiempo donde esta palabra abuso es muy común. No debería figurar en nuestro vocabulario y menos en nuestras acciones, pero lamentablemente nos hemos acostumbrado tanto a lo que vemos, a lo que está a nuestro alrededor, que creemos que es parte de nuestra vida. Ahora, ¿cómo define el diccionario la palabra abuso? Abuso es usar mal o indebidamente una cosa,
Y eso es si nos referimos a un objeto, usar mal, usarla de una manera que no es la adecuada. Eso significa que cuando aplicamos este término a las personas, a usted y a mí, significa que cuando no estamos canalizando nuestras vidas con el fin y el propósito que tienen, estamos abusando de ellos. Y es como nos convertimos en abusadores de los dones que Dios nos ha dado, porque los malgastamos con otro fin. Es también pasar los límites. Cuando este abuso lo extendemos a otras personas, estamos usando, y se escucha muy fuerte la palabra, pero es muy probable que así sea. Estamos canalizando o estamos manipulando a las demás personas con un fin que no es el debido, que no es para que el Señor las trajo a esta tierra. Y quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Después de que estamos tratando de volver a nuestra vida normal, los adultos, los más afectados, que les ha costado regresar y que las puertas de muchos lugares no están abiertas, son nuestros pequeños. Nosotros podemos ir y venir, entrar y salir, pero los niños no. Los seguimos teniendo guardados, reservados para algunas cosas. Y ojalá y en nuestros hogares se convirtieran en un refugio y en aquella morada donde nuestros pequeños puedan estar bien. Lamentablemente se ha convertido en un campo de batalla el hogar de muchas de nuestras familias. Cuando debiéramos tener protegidos a nuestros hijos, empezamos a abusar de unos a otros, empezamos a maltratarlos y se convierte el peor lugar para vivir. ¿Cómo le puedo yo decir a una persona que el Señor la trajo a esta tierra, a esta vida, no precisamente para triunfar, para vivir mal, sino para triunfar y para que lo que haga sea una bendición para otros y para satisfacción propia, para sentirse útil, para sentirse capaz, siendo que está viviendo maltrato y abuso por parte de otras personas? ¿Cómo le puedo yo decir a un niño que Dios lo ha traído a este mundo para hacer cosas extraordinarias si está siendo abusado y maltratado por sus padres, por nosotros o por alguna otra persona? ¿Cómo le puedo yo decir a una mujer que el Señor la ha traído a este mundo para la gloria de su nombre, para emprender hazañas grandes y poder rescatar a otras, siendo que su vida corre riesgo y peligro? ¿Será que esta persona lo entenderá así? ¿Cómo yo le puedo decir a un hermano, a un caballero, y se va a escuchar muy duro y fuerte lo que voy a decir, pero también muchos hombres de nuestra iglesia son maltratados? Y no exclusivamente es de nuestras iglesias, muchos hombres que conocemos, que nos rodean, han estado viviendo abuso, tal vez en su hogar, en su centro de trabajo o en otro lugar. ¿Cómo podrá entender que Dios lo ha elegido para hacer obras para la gloria de su nombre? Después de ver lo que estamos viviendo y estamos pasando, vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Qué cosa es lo que tiene definido para usted y para mí? Y quiero que vayamos a la carta que el apóstol Pablo escribió a los colosenses en el capítulo 3 y el versículo 12. Colosenses capítulo 3, versículo 12. ¿Lo tienen ya? Si no, acompáñenme con su vista. Dice: por cuanto Dios los escogió. Qué difícil es cuando estás en un grupo, en un lugar, y a ti no te escogen para formar parte de algún equipo. No te han elegido para formar parte de una plantilla, para representar el grupo, para hacer algo. Te empiezas a sentir mal. Yo no fui escogido, yo no tengo cualidades para hacer alguna cosa en beneficio de los demás, algo extraordinario. Si tal vez a ti en algún momento de la vida nadie te ha elegido, déjame decirte que Dios ya te escogió. Desde la fundación de este mundo, desde que nos formó en el vientre de nuestra madre, ya nos había elegido. Y ahora, al ser elegidos de Dios, ¿en qué nos convertimos? Continúa diciendo la declaración, el versículo, sigamos leyendo. Y son santos y amados. Somos apartados para uso exclusivos y amados del Señor. Ahora vienen las recomendaciones. El Señor ya nos ha elegido, nos ha transformado en su especial tesoro. ¿Y qué quiere de ti y de mí? Allí va. Practiquen con sinceridad la compasión y la bondad. Donde hay compasión y hay bondad, no habrá abuso.
no habrá maltrato, no habrá el deseo de controlar y de estar por encima de las demás personas. Entonces, la ausencia de compasión y de bondad es lo que nos ha hecho vivir en abuso y en maltrato a los demás. Y para que podamos vivir así, ¿cómo debemos ser? Dice, sean humildes. ¿Y quién es una persona humilde? Alguien que no se cree superior a otro, que no se cree superior a la esposa, al esposo, a los hijos, al compañero de trabajo, a ninguno de los demás. No, una persona humilde es el que considera a las demás personas como valiosas e importantes. Y luego dicen, sean amables y buenos. Miren ustedes qué declaración tan más profunda del para qué nos ha escogido el Señor. Al amarnos, al elegirnos, nos ha apartado para Él, para vivir en paz, para vivir en armonía y para tener acciones que no maltraten, sino que edifiquen y hagan sentir bien a las demás personas. ¿Cómo lograremos la compasión y la bondad? Siendo humildes, amables y buenos, siempre dependiendo de nuestro Dios. Ahora, hay 6 premisas que nosotros debemos también tener en cuenta. Al ser llamados, al ser elegidos, escogidos por nuestro Dios, fuimos escogidos para cumplir su voluntad. Y dice Mateo capítulo 6, versículo 10, un texto conocido para la mayoría de nosotros: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y esas palabras son fáciles de pronunciar, pero ¿quiénes somos los que debemos ver por el cumplimiento en el cielo? Bueno, el cielo no nos compete, pero aquí en la tierra de la voluntad de Dios, ustedes y yo fuimos elegidos para cumplir con la voluntad de Dios. A veces andamos cumpliendo el capricho, el antojo de otra persona. ¿Y cuándo le tocará al Señor? ¿Para qué nos ha traído a esta tierra? Para hacer su voluntad, y nos encanta orar y pedir, Señor, hágase tu voluntad, pero nuestra oración debería ser encaminada también, permíteme hacer tu voluntad en mi vida. Y cuando estamos cumpliendo la voluntad de Dios, no abusaremos ni maltrataremos a nadie, no nos creeremos superior, sino los trataremos con misericordia, con consideración y con bondad. Vamos a la segunda premisa. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Fuimos escogidos para amar. Miren ustedes lo que dice este versículo. En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. Una vez más nos declara y nos dice cómo debemos de vivir. En armonía, nada más con los que me quieren, nada más con unos. No, procuremos vivir en paz con todos. Sí, yo sé que a veces no es fácil. Aquí no está diciendo en automático se dará, sino vivan en armonía. Y para poder hacer esto, ¿cómo se logrará? Aquí mismo el versículo dice la manera: compartan penas y alegrías. Estemos dispuestos a pasar esos malos momentos con las personas que tenemos cerca. Los malos y los buenos momentos. No que a veces estamos listos para compartir y celebrar los triunfos, pero los fracasos, los momentos de dolor, los momentos de vergüenza, de soledad y de desesperación, los que tenemos dentro de casa, ¿con quién los comparten? Ojalá y sea con nosotros, porque no hay mejor manera de interpretar lo que es amar a otra persona que dedicarle tiempo, compartir cualquier circunstancia y saber que se cuenta contigo. Por eso el apóstol Pedro les dijo: compartan penas y alegrías y practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. Viene una vez más esa recomendación. No te creas superior por ser el padre, por ser la mamá, por ser el proveedor, el único que mete dinero a la casa, por ser quien organiza todo. No. Considera a los demás importantes y valiosos. Eso nos mantendrá humildes. Ahora vamos a la tercera premisa. Escogidos para ejercer tu liderazgo en el hogar. Y sobre todo se refiere a nosotras las damas.
Hay muchos de nosotros que decimos, es que yo soy el que mando en casa, yo soy el que tengo el control. Las cosas no van a pasar o no se hacen si yo no digo eso. No es precisamente lo que quiere, lo que esto está tratándonos de decir la premisa número 3. Cuando nos dice ejercer el liderazgo es, ¿qué cosa es un líder? Es aquel que tiene seguidores, aquel que influye en los demás. Pero miren ustedes la recomendación que Moisés le dio al pueblo. En Deuteronomios capítulo 4, versículo 9 dice, pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que sus ojos han visto, ni las aparten de su corazón. Mientras vivan, cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. Nos está hablando de ejercer un liderazgo donde más que seguirnos a nosotros, sigan a nuestro Señor. Seamos ejemplos y porque les estamos diciendo en palabras y en ejemplo cómo el Señor ha guiado nuestra vida. Y así es como ellos se harán sus discípulos. Les digo, más que seguidores nuestros, seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Para eso fuimos elegidos también para ejercer un liderazgo que atraiga personas a nuestro Dios. ¿Cómo lo haremos? Contando, dando testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Vamos a ver la premisa número 4. Escogidos para mostrar lo que es vivir por fe. ¿Qué es vivir por fe? Alguien me va a decir, fe es confianza, fe es creer y hoy más que nunca nuestra fe debería estarse desarrollando y cimentando en Dios. Miren ustedes lo que dijo la declaración del profeta Jeremías en su libro, en el capítulo 17, versículo 7. Fuimos escogidos para mostrar lo que es vivir por fe. ¿De qué manera? Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. ¿En quién estás confiando hoy? ¿En quién esperas cuando estás pasando momentos difíciles y tienes necesidad? Porque al ser escogidos para mostrar lo que es vivir por fe, debemos de tener dependencia total de nuestro Dios. Saber que está enterado de mis necesidades, que se hará cargo de ellas. Y no por eso me voy a jactar o abusaré de esta bendición, sino les diré a los demás que por eso vivo en confianza, en tranquilidad, porque tengo un Dios que está pendiente de mí. ¿Lo saben quienes nos rodean? ¿Lo saben quienes te conocen? Que dependemos de Dios para todos, porque hemos sido llamados para eso. Cuando hay una necesidad, cuando hay un momento de angustia, nosotros tenemos en quién confiar. Y dice Jeremías, bendito el hombre y la mujer que confía en el Señor. Veamos la premisa número 5. Escogidos para bendecir a otros. Y leeremos en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Pero es que me dijo. Pero ¿cómo me voy a quedar callado? ¿Creerán que soy menos? ¿Que no soy capaz? ¿Que no puedo? Miren ustedes lo que continúa diciendo la recomendación del apóstol Pedro. Más bien, bendiga, porque para eso fueron llamados, para heredar una bendición. Qué fácil es bendecir y desearles el bien y la protección de Dios a los que amamos, a los que procuran nuestro bien, a los que piensan igual que nosotros, pero ¿qué tal con aquel que me ha deseado mal? Y no conforme con que me ha deseado el mal, sino que ha buscado una u otra manera de perjudicar mi vida. ¿Cómo le voy a estar pidiendo a Dios que lo bendiga? Si yo lo que quiero es que aprenda la lección, que el Señor lo reprenda, que lo castigue. Dice el apóstol Pedro, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para eso fuimos llamados. ¿Y saben dónde empieza? Aquí donde estamos usted y yo, en casa, en el hogar. Es donde más se debe ejercer la paciencia, la consideración y ver por el bien de los que tenemos cerca. Cuando una persona
bendice a los de su familia, sabe que fue escogido para bendecir, no maltratará, no abusará, no hará sentir de menos, sino al contrario, nuestro papel como padres, cuando de pronto tenemos que disciplinar, no castigar, sino disciplinar a nuestros hijos, lo haremos teniendo consideración y buscando que la disciplina sea correctiva, que lo haga entender que es para que enderece su camino o reconsidere en los pasos que anda y lo que debe de hacer. Jamás desear maldición, ni de manera consciente, menos inconscientemente. Debemos ver por el bien de los demás. Y veamos la última premisa. Somos elegidos para triunfar. Tal vez el éxito o el triunfo no lo entendemos tal como Dios lo manifiesta en su palabra, porque aquí es cuánto tienes, cuánto vales, hasta dónde has escalado, cómo te tratan los demás, qué posición tienes en el mundo, cuando jamás ha sido así a los ojos de nuestro Dios. Por eso tenemos que tener en claros qué cosa es el éxito, qué cosa, cómo vive una persona que ha sido elegida para triunfar. Y la Biblia nos da la respuesta. Leamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y volvemos casi a la premisa número 1. Hemos sido elegidos para cumplir la voluntad de Dios, y es que al cumplir la voluntad de Dios, tendremos entrada, dice aquí, delante de nuestro Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que hace cosas extraordinarias, no todo el que hace cosas donde los demás se sorprenden, sino únicamente el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Dios? Que vivamos en armonía, que vivamos en respeto, en humildad, en consideración, en bondad, en misericordia, considerando a los demás como nuestros iguales o superiores, escribió Pablo en uno de sus epístolas. Entonces, cuando hacemos la voluntad de nuestro Dios, el éxito está seguro. No es como lo pinta el mundo. Ahora, cabe preguntarnos, ¿estoy viviendo de acuerdo a los planes que Dios tiene para mí? ¿Estoy viviendo de acuerdo a lo que he sido elegido por nuestro Dios? Es momento de pensar. ¿Y cómo le haremos? Miren ustedes, en algunas ciudades y en algunos edificios hay detectores de incendio por el humo. Saben que algo está pasando, se activa la alarma y enseguida llaman a los bomberos o con el sistema que ellos tienen para sofocar el fuego. Hay detectores de sismos. Cuando se empieza a generar un movimiento telúrico en la Tierra, donde es el epicentro, antes que llegue a la zona donde puede causar gran devastación, empieza a sonar la alarma sísmica y a la gente le da tiempo de evacuar. Hay alarmas que nos indican que ya viene la basura, que hay que sacarla. Hay alarma para todos. ¿Por qué usted y yo no tenemos un detector para definir si verdaderamente estoy cumpliendo con la voluntad de Dios para mi vida o estoy viviendo a merced de lo que otra persona quiere para mí? Quiero mostrarles la siguiente imagen. Es un poquito fuerte. Hace 2, 3 años atrás elegimos se llama violentómetro, para saber el grado de abuso a la que las personas podemos estar siendo sometidas o podemos estar ejerciendo. ¿Cómo saber si en verdad es abuso? Hay personas que no se dan cuenta cuando son maltratadas porque creen que eso es normal, que esa es su cruz y la deben de cargar, que finalmente en la vida pues vamos a sufrir y entonces están dispuestos a soportar de más y no comprendemos que hemos sido elegidos para vivir en armonía, en paz y ser bendición para los demás. Y nosotros creemos que estar sometida a una persona que nos controla y nos maltrata es la voluntad de Dios. Miren ustedes toda esta lista de acciones que van denigrando y maltratando a una persona. Va de menos a más, va desde un tono blanco que parece inofensivo hasta el más oscuro que es asesinar. ¿Cómo saber que yo tengo un propósito en esta tierra y no es precisamente sufrir? Cuida
tus amistades, cuida tu relación con la otra persona. ¿Estoy siendo maltratada? ¿Estoy siendo humillada en público? ¿Están haciendo contra mi integridad física, mental y moral algo que en verdad me está dañando? Es el momento entonces de activar las alarmas. ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Hasta dónde le estoy permitiendo a los demás? Alguien va a reaccionar y va a decir, hermana, usted se está metiendo en un terreno que no fuimos llamados por nuestro Dios para sufrir y para soportar maltrato. El plan que Dios tiene para cada niño, para cada mujer y para cada hombre está por encima de la manipulación y el abuso que otro ser humano quiera ejercer. Hay que activar las alarmas. ¿Estoy yo recibiendo ese tipo de trato o lo estoy dando? Porque el papel de víctima es muy fácil de llevarlo. No, yo soy la víctima, pero ¿qué tal cuando yo estoy haciendo y me he convertido en victimario? ¿Para eso me ha elegido Dios? ¿Para causar dolor y sufrimiento a las otras personas? Pongamos los detectores, pongamos las alarmas y no permitamos que los abusos vayan más allá de donde nosotros no podemos controlarlo. Ay, miren, hay una coloración, hay un tono donde las cosas se pueden detener y pueden ser reversibles. Yo no digo que cuando has avanzado tanto no se pueda, sí, pero más trabajo costará. Enseñémosle a nuestros hijos, a nuestras hijas, para qué el Señor nos ha elegido y no es precisamente para permitir el abuso de nadie. La segunda recomendación, actúa, muévete, no te quedes allí. Si cuando las alarmas suenan, no sacamos la basura cuando es el camión de limpieza, allí se quedará todo el desperdicio. Si cuando es una alarma sísmica nos quedamos en el lugar, seguramente si no estamos en un lugar protegido, en un lugar seguro, sufriremos las consecuencias y así sucesivamente. El pánico, el miedo nos paraliza a muchos y a veces no actuamos por falta de conocimiento. Porque les digo, al vivir en una sociedad donde la violencia, el abuso es normal, creemos que así nos ha tocado vivir y que esas cosas deben ser toleradas cuando no es para eso que nos ha traído el Señor a esta tierra. Y la primera recomendación, si tú estás sufriendo abuso, es inicia tu día conversando con una conversación a solas con Dios. Cuéntale cómo te sientes. Dile que no sabías, pero lo que has estado viviendo no te hace sentir bien. Cuéntale qué es lo que tú deseas y pídele sabiduría para que te ayude a salir de esa situación. Yo podría decir en esta noche, y con esto el asunto quedó solucionado. Y no es que Dios no tenga poder, pero nos ha llamado a esta tierra para algo más. Él está dispuesto, está presto y está esperando que tú y yo recurramos primero con Él, porque recuerda, bendito el hombre que confía en Dios. Bendito será siempre aquellos que hacemos de Dios nuestro primer recurso y nuestra más grande estrategia. Pero también ha dejado especialistas. Y los especialistas en el área de salud mental recomiendan que la segunda parte que nosotros debemos hacer para salir de un círculo de abuso es establecer relaciones positivas sólidas. Recuerden ustedes los 3 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Cuando hablamos de sólido es de aquello que podemos tocar, palpar, y no es que lo sólido no es que lo líquido o lo gaseoso no sea real. No podamos hacer algo más con ello, pero a los seres humanos nos gusta tener con nosotros aquello que podamos tocar, aquello que podemos decir que es con lo que contamos. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a establecer relaciones positivas que sean sólidas y con las que podamos contar. ¿A qué me refiero con esto? La familia es nuestro principal recurso. Aprender a vivir bien y en armonía con nuestros padres, con nuestros hermanos, con el esposo, con nuestros hijos. No que de pronto la relación se convierte tan tóxica y tan desagradable que yo no me hablo con nadie de mi familia. ¿Con quién voy a contar cuando tengo un momento difícil? Sí, yo sé que me dirán, no, pues para eso está nuestro Dios. Es verdad,
pero también tenemos que aprender a desarrollar relaciones positivas sólidas tomando la iniciativa nosotros. Si lamentablemente por parte de nuestros progenitores, de nuestros hermanos o de nuestro esposo o esposa no se da, que no quede por nosotros, que la relación se haya vuelto conflictiva y que no podamos contar o que no puedan contar los demás conmigo, sino al contrario, yo siempre ser la persona sana, buscando el bien de los demás. Por supuesto, no llevándolo al extremo también, porque de eso los demás abusan. Por eso dice aquí relaciones positivas sólidas. Eso nos prepara para tener relaciones positivas y sólidos con los demás, con amigas, con hermanas de la iglesia y los caballeros con hermanos, que sepas que puedes contar en un momento de necesidad. Porque hay muchas personas que guardan lo que están viviendo en silencio y no se lo dicen a nadie más, porque nuestras amistades no son del tipo que puedo decir, cuento con aquella persona que está siendo guiada y dirigida por Dios para salir adelante. Entonces, primero es nuestro Dios, más que ningún otro ser humano, y luego establecer relaciones positivas sólidas con los que tengamos cerca. ¿Cuál es la tercera recomendación? Apóyate en la red social de la iglesia. Como la gran familia de Dios a los que pertenecemos y como que todos formamos un solo cuerpo, cuando un miembro es dañado, todos los demás nos sentimos. Es así como deberíamos actuar como iglesia. Sabiendo que alguien está en necesidad, estemos allí listos para orar, listos para escuchar, listos para ayudarle a las personas a clarificar qué es lo que deben hacer. Para eso fuimos llamados. Lamentablemente a veces nos convertimos nada más en los que escuchan y esparcen, divulgan, no con el beneficio de ayudar a la persona, sino nada más de que sepan, de comentar, de divulgar. No es para eso para lo que el Señor nos ha llamado, sino para hacer redes de apoyos, tender la mano a los demás. Y ahora sí, cuando yo sé para qué me trajo el Señor a esta tierra y yo identifico que no es para maltratar y yo tengo claras cuáles son las rutas en caso de que esté viviendo algún tipo de maltrato o sea yo el maltratador, estos textos cobran relevancia en mi vida. ¿Qué dice Jeremías 29:11? Pues conozco los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. ¿En serio? ¿Qué planes puede tener para mí el Señor? Dice, son planes de bien y no de mal. Son planes donde yo quiero que tú crezcas, donde yo quiero que tú te sientas valorado, útil, capaz. Y dice aquí, para darles un futuro y una esperanza. Ay, mis apreciados hermanos, qué gran mensaje, qué declaración tan importante deja el Señor aquí para nuestras vidas. Jamás ha sido el plan de Él que nosotros estemos viviendo maltratos y abusos, o el que en el nombre de Dios nos enseñoremos de las demás personas porque soy mamá, porque soy papá y por eso voy a controlar su vida y lo demás, porque soy el esposo, porque soy la esposa, porque soy el proveedor. Jamás. El Señor quiere que aprendamos a vivir en armonía, porque tiene para nosotros planes y muy grandes para darnos un futuro y una esperanza. Y para los que están sufriendo, quiero compartir el siguiente texto. Señor, tú conoces el anhelo del desvalido. Tal vez tú en este tiempo o desde antes has estado sufriendo el maltrato, la incomprensión de la otra persona. Escribió el salmista, tú conoces el anhelo de los desvalidos. ¿Y cuál será el anhelo? Liberación, paz, tranquilidad, armonía. Y luego sigue diciendo, ciertamente escucharás sus clamores y los consolarás. ¡Ay, qué hermosa promesa! Escuchará y nos dará el consuelo, nos dará la ayuda que estamos necesitando, pero eso no es todo. Termina el Salmos 10, versículos 17 y 18. Estarás con los huérfanos y con los oprimidos para que el simple mortal no los aterrorice más. ¿Saben ustedes que yo nunca había leído estos versículos en este contexto? Estarás con los huérfanos y los oprimidos, sea un hombre, sea una mujer, sea un joven, sea una criatura, sea un pequeño, sea un adulto mayor, sea quien sea.
El Señor estará a tu lado. ¿Y sabes para qué? Para que el simple mortal no los aterrorice más. ¿Qué significa esto? Que hay esperanza, que puede haber liberación, que tú y yo hemos sido elegidos para la gloria de nuestro Dios, para bendición de los demás y no para vivir en opresión, no para vivir sometidos, no para vivir con terror y temblor. Por eso, en esta noche, yo voy a orar por cada uno de ustedes, para que el Señor nos permita gozar de la libertad que podemos tener en Él. Que el Señor nos permita ser una bendición para las demás personas, que cumpla en nosotros su propósito y que podamos hacer las buenas obras para las cuales nos ha llamado. Oremos. Muchas gracias, querido Padre, porque siempre que acudimos a ti, hallamos respuesta. Y en este momento hemos encontrado en tu palabra el propósito para el cual nos has traído a esta tierra, para hacer tu voluntad, para vivir en armonía, para vivir en amor, para tener éxito, Señor, para mostrarle a los demás lo que es vivir confiados en ti. Por eso te pedimos perdón si no hemos vivido a la altura de lo que tú esperas de nosotros. Y clamamos por ayuda para poder entender cómo podemos salir adelante. Tal vez alguno esté sufriendo aquí y nosotros seamos el causante. Permítenos, Señor, entender que en ti podemos tener libertad y ayúdanos a vivir en armonía. Te ruego que bendigas a los niños y de manera especial a aquellos que están sufriendo y no entienden el motivo por lo que ellos están viviendo este momento. Te ruego, Señor, que seas con las mujeres, con los ancianos y con los caballeros que están siendo maltratados para que cobren fuerza y valor en ti, para que sea su comunicación diaria contigo. Ayúdanos a hacer relaciones positivas, sólidas, importantes. Y como iglesia, permítenos también auxiliar a aquellos que requieren auxilio. Quédate esta noche con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que el Señor nos bendiga y que nuestra vida pueda ser dirigida para bendición de otros y para hacer las obras que el Señor les agrada. Que tengan ustedes un buen descanso.